Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante como son los géneros periodísticos. Para ello vamos a responder a la siguiente interrogante. ¿Qué son los géneros periodísticos? Los géneros periodísticos son textos con los que se aborda informaciones o opiniones según el objetivo del autor. Es así como este tipo de textos son de carácter informativo, ¿sí? Pero antes vamos a conocer que estos géneros periodísticos surgieron como una forma de organizar la información en la prensa escrita. Hoy en día muchos de estos formatos se siguen utilizando en los diferentes medios informativos digitales, en algunos casos combinadas con las múltiples opciones narrativas que la tecnología ofrece, ya sea mediante vídeos, mediante infografías, audios, etcétera. Hoy en día estos textos han tenido mayor realce, ya que lo podemos encontrar en diferentes medios de comunicación, ya sea mediante la prensa escrita, mediante la televisión y mediante la internet. Está al alcance de todos nosotros o de todo el público. Estos géneros periodísticos están divididos en tres grandes grupos. A estos géneros también se los considera como textos no literarios. El primer grupo es de texto información o texto informativo, el texto de opinión y el texto mixto. El texto de información, dentro de ello tenemos la noticia, el reportaje, la entrevista. Cada uno de estos textos está enfocado a transmitir o a informar un hecho, un acontecimiento. Especialmente la noticia, ya que es un texto cotidiano de la sociedad y que está al alcance del individuo todos los días, incluso ya. Este tipo de texto debe de responder a diferentes interrogantes, como, cuándo, dónde sucedió, ¿sí? Estas interrogantes que abarca dentro del proceso de una noticia. El reportaje es considerado un texto amplio o extenso. La entrevista se viene a dar entre dos individuos, entre el entrevistado y el entrevistador. Asimismo, tenemos los textos de opinión que vamos a encontrar en la prensa escrita o también dentro de la internet en diferentes espacios específicamente para este tipo de textos, como es el editorial, el artículo de opinión, la columna y las cartas al director. Cada uno de estos textos de carácter periodístico tiene su propia estructura, recalco, tiene su propia estructura. Asimismo, tenemos los textos mixtos, la crónica y la crítica. La crónica son un tipo de texto que va narrando cronológicamente los hechos. ¿Sí? A continuación tenemos unas imágenes donde representa, en la primera imagen representa lo que es una noticia, en la segunda estamos viendo una entrevista entre el entrevistador y el entrevistado, y a partir de estas acciones se generan los textos de carácter informativo. Asimismo tenemos otro ejemplo aquí tenemos por ejemplo el texto de opinión. Asimismo, tenemos un ejemplo del texto de la crónica que está dentro de un texto mixto. Y para afianzar nuestros conocimientos brevemente, vamos a desarrollar algunas interrogantes dentro del mismo tema en EducaPlay. Acá en EducaPlay tenemos unas interrogantes, ¿sí? Estas interrogantes están enfocadas sobre el tema que hemos visto el día de hoy. A la descripción de un hecho ocurrido recientemente se lo llama ensayo, reportaje, noticia o discurso. Noticia, ¿verdad? Porque estamos hablando de textos de carácter informativo, por ende el lenguaje va a ser claro y sencillo y de comprender y van a ser textos objetivos. Entonces, es una noticia. Siguiente, una noticia debe narrar los hechos de manera objetiva, subjetiva, ¿cómo consideramos? O imaginativa, no, sino de manera objetiva.
Asimismo, tenemos la intención comunicativa de la noticia es persuadir, expresar sentimientos, compartir opiniones, informar lo sucedido. Informar lo sucedido, más no expresar sentimientos, ¿verdad? Asimismo, tenemos una noticia sobre exposiciones de pintura. Pertenece al ámbito cultural, político, económico, deportivo. Al ámbito cultural. Otro género que va más allá de lo simple de ser una noticia por ser más amplia en la información. ¿Qué texto decíamos que era más amplia? ¿El teatro? ¿Hablamos de teatro? No. ¿Hablamos de ensayo? Tampoco. ¿La oratoria? No. ¿El reportaje? Sí. El reportaje es un texto amplio o más extenso. Los noticieros pueden presentar información en el ámbito económico sobre el alza o baja de precios o eventos deportivos o debates sobre leyes. No, claro que no. Si estamos hablando de ámbito económico, pues está relacionado con el alza o bajo, perdón, de precios. Asimismo, ¿cuál de los siguientes textos pertenece a una noticia? Aquí tenemos unos textos que representan. La primera opción representa un libro, ¿sí? Y la segunda representa una prensa escrita. Muy bien. Seguidamente, ¿cuál es la estructura de una noticia? Decíamos que la noticia específicamente tiene su propia estructura y responde a sus interrogantes. Entre la estructura tenemos el titular, entrada, lead y cuerpo. El título de una noticia tiene como objetivo narrar lo sucedido, despertar el interés del público, indicar el lugar donde ocurrió o informar cuándo sucedió. Despertar el interés del público, por ende, debe de ser de interés. La noticia responde a las necesidades de los seres humanos de mantener informados o expresar sus sentimientos, mantenernos informados, no dar a conocer opiniones, convencer a otros, no, sino mantenernos informados. Es así como hemos terminado este ejercicio para afianzar nuestro conocimiento, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, a partir de estas indicaciones del tema que hemos visto el día de hoy, vamos a desarrollar una actividad extra y esa actividad extra nos va a permitir, específicamente nos permitirá comprender de la mejor manera la actividad, el tema sobre todo, ¿sí? El tema. Muy bien, vamos a proyectar. Ya, aquí tenemos. Ustedes van a hacer clic en el siguiente enlace que está a continuación, ¿sí? Y aquí vamos a completar este organizador gráfico que está referente a al tema que hemos aprendido el día de hoy sobre los géneros periodísticos. Asimismo, tenemos la identificación de la estructura de la noticia. Y en esta estructura vamos a identificar sus diferentes partes, ¿sí? Y una vez terminada de desarrollar la actividad, vamos a archivar en nuestro portafolio. Eso es en cuanto a la actividad del tema. Así que gracias, estimados estudiantes. Hasta pronto.